Nunca le recen a sus muertos, comunidad. Bueno, si puedo ser específica, nunca lo hagan de madrugada, como hice yo. El sacerdote de la iglesia me dijo que de por sí rezarles, pedirles algo nunca es algo bueno. Me dice que solo hable con ellos. Pero hoy quiero contarles lo que me sucedió por hacerlo, por pedirles algo, y lo que me respondieron. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por estar de nueva cuenta escuchando estas historias, sus historias, por estar escuchando su programa, donde hemos reunido como siempre algunas de las experiencias más aterradoras que nos han hecho llegar. Recuerda que la mejor forma de ayudar a que esto siga es compartiéndonos tus experiencias, las historias de encuentros paranormales en tu familia. Así que es momento de ir con tus papás, con tus abuelos, con quien tengas cerca para preguntarle más, para que te cuenten detalles y te empapes en la historia de tu familia. Esa es tu tarea, pero antes, hoy te toca atravesar junto a nosotros las siguientes historias. Cierra los ojos, que ya estás entrando en Relatos de la Noche. Hola, Uriel. Hola, comunidad. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Omar y te sigo desde hace mucho tiempo. Ya tengo el gusto de haberte conocido y de haber platicado contigo en Oaxaca. Esta es la historia que prometí mandarte, la historia que me contaba mi abuelita. Gracias a Dios, ella vive muy lúcida y fuerte a sus 95 años. Contaba que su madre, que era nativa de un pueblito en la sierra de Oaxaca, vivió esta experiencia por allá alrededor de 1915. En aquel tiempo los pueblos eran muy pequeños, pero también muy tranquilos, sin transporte, con pocas casas y poca gente, pero muy bonitos. Era el 31 de octubre, fecha en la que se dice que los angelitos vienen a visitar a sus familiares. Con angelitos me refiero a los niños que murieron muy pequeños. Algunos alcanzaron su bautizo, otros no. Y estos se fueron al limbo, un lugar donde se quedan en la oscuridad, según se dice, y se acostumbra a colocarles su ofrenda el día que se les espera. La mamá de mi abuelita, que en ese tiempo era una niña apenas, fue enviada a hacer un mandado muy temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Fue con su cántaro a traer agua a la zanja, pero tardó mucho tiempo. Su mamá, mi tatarabuela, Felicitas Ramos, la regañó por no llegar con el agua a tiempo. Pero entonces la niña le contó que, mientras recogía el agua en la orilla de la zanja, vio cómo caminaban muchos niños, muy felices por el camino. Algunos cantaban y otros iban rezando, pero todos se veían muy entusiastas. La niña se escondió detrás de los matorrales porque no los conocía. Le pareció extraño y se entretuvo viendo cómo caminaban, saltando y casi bailando de la emoción. Se atrevió entonces a seguirlos para ver a dónde llegaban. Y cuál fue su sorpresa al ver que ellos entraban a las casas, pero algunos no podían hacerlo. Y ella veía cómo se regresaban y agarraban camino de nuevo hacia el sendero que daba al panteón. La curiosidad de la niña era tan grande que siguió a uno de los que no lograron entrar. Lo siguió sin que él se diera cuenta, hasta la puerta del cementerio. Pero cuando el niño notó que lo seguían, volteó. Tomó a la niña con sus manos terriblemente frías, diciéndole: «Acompáñame entonces. No quiero regresar solo». La pobre niña intentó soltarse, pero no podía. De repente pasó un señor que iba a trabajar cuidando a sus burros y le gritó: «¡Ey, tú! ¡Deja a esa niña, chamaco!». El niño se fue corriendo hacia el panteón, y el campesino se quedó atónito, como entendiendo que lo que acababa de ver no era en realidad un niño. No uno vivo, por lo menos. La niña, llorando, sintió junto al campesino un frío que le calaba los huesos. Regresó a su casa corriendo sin alcanzar a darle las gracias al campesino, y apenas ahí contó lo que le acababa de pasar. Y bueno, es por eso, comunidad, que en el altar se deben poner muchos dulces, pan, chocolate
refresco, un vaso de agua y demás alimentos, sin olvidar las velas que alumbrarán el camino para recibir a los angelitos y el día siguiente a los fieles difuntos. Muchas gracias, Uriel, y a toda la comunidad por escuchar mi relato. Si tienen la oportunidad de contar uno, háganlo, para que no se pierdan con el tiempo las historias. Les deseo un muy feliz Día de Muertos. Nunca le recen a los muertos, comunidad. Bueno, si puedo ser específica, nunca lo hagan de madrugada, como hice yo. El sacerdote de la iglesia me dijo que de por sí rezarles, como pidiéndoles algo, nunca es bueno. Me dice que solo hable con ellos, que les platique. Pero hoy quiero contarles lo que me sucedió por hacerlo, por pedir algo, y quién me respondió. Cuando se me murió mi mamá, mi Chanita, fue una de las épocas más oscuras de mi vida. Caí en una profunda depresión y en una espiral de soledad, de estar desamparada, aunque yo tenía ya 35 años. Mi vida se había dedicado a la tienda, a la iglesia y a cuidar de mi mamá. Y entonces de pronto ya no tenía nada que le diera de verdad un sentido a mi vida. Por suerte, eso sí, me quedó la tienda, con lo que pude vivir. Esa tienda con la que nos habíamos mantenido desde que yo era una niña. Pero como las malas noticias nunca llegan solas, apenas unas semanas después de perder a mi madre, tiraron la papelería de don Anselmo, la que estaba en la esquina, y de repente empezaron a construir un local con ventanales grandes. Una tienda de esas que hay miles, que hay por todas partes, que se llaman igual. Y ahí sí, supe que el final de mi tiendita estaba por llegar. Fue un tiempo muy desesperante. Me la pasaba llore y llore, porque aquello lo construyeron tan rápido que no me dio ni tiempo de prepararme. En 15 días ya estaban andando, terminados y funcionando, y la gente empezó a dejar de venir a comprar aquí. Fue ahí cuando por las noches le empecé a rezar a mi mamá. Le empecé a decir que si estaba ahí, que si me escuchaba me ayudara, sin saber en qué iba a terminar. Después de varias noches de rezarle a mi madre, algo cambió. La casa se sentía distinta. Era como si la sensación de estar sola hubiera desaparecido. Ya no lo estaba. Pero eso no me alivió. Al contrario, mi cuerpo, mi mente, mi pecho me hacían sentir permanentemente en peligro. Una madrugada, mientras me encontraba sentada frente a la pequeña imagen de la Virgen que mi madre siempre veneraba, algo sucedió. Estaba en silencio con las velas a punto de consumirse, cuando sentí un frío extraño. Un frío que no venía del ambiente, venía de dentro. Era como si algo se hubiera colado en mí, como si la desesperación misma me hubiera tocado el alma. No sé cuánto tiempo pasó, pero en ese momento escuché un susurro. Al principio pensé que estaba soñando o que mi mente, agotada por el duelo, por toda la maldita situación, ya me estaba jugando una mala pasada. Pero el susurro fue creciendo, y las palabras, aunque eran inteligibles, resonaban en mi cabeza. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Fue lo que finalmente entendí. Y reconocí la voz. Era la voz de mi madre. Mi corazón en ese momento se llenó de una mezcla de alivio y de terror. Pero ese alivio fue efímero, porque no era ella, porque no podía ser ella, y yo lo sabía bien. Iba en contra de todo lo que yo creía. Con los días terribles de angustia, esa presencia que yo creía, o más bien quería creer, que me acompañaba de manera reconfortante, se volvió más insistente, más invasiva. Cada noche había ruidos en las habitaciones donde yo no estaba, cosas que se movían, llaves del agua que se abrían. Incluso se escuchaba como el baño se bajaba solo, como si algo quisiera hacerse presente con todos los ruidos de los que fuera capaz. Los susurros empezaron a ser más claros. La voz de mi madre se escuchaba en la oscuridad y se fue convirtiendo en murmullos más agresivos, molestos,
como si me exigiera que le siguiera rezando, que le siguiera pidiendo por su ayuda. Una noche escuché pasos en la tienda. Me armé de valor y bajé con una vela, de alguna manera segura de que eso que estaba ahí no era un ladrón. Solo bajé para encontrar los productos tirados por todas partes, como si alguien hubiera pasado y desordenado todo con furia. En el espejo frente al mostrador, uno que usábamos para tener una vista clara del pasillo, vi un destello de algo que no debería estar ahí. Algo que se movía demasiado rápido para ser una sombra normal. Pero, comunidad, lo que más me perturbó fue que, en medio de todo ese caos, la fotografía de mi madre, que yo había bajado de la casa para colocarla en la tienda, para que siempre estuviera presente, estaba aún de pie sobre el mostrador, intacta, pero con una expresión distinta, como si tuviera una muy ligera sonrisa. La última vez que le recé fue la peor. En esa ocasión, ya desesperada, supliqué por una señal, por cualquier cosa. Lo único que quería era que me hiciera ver que era ella, que no había nadie más. Le dije que tenía mucho miedo, que me demostrara que era ella para poder seguir rezándole sin culpas. Y entonces lo sentí. Sentí una mano fría sobre mi hombro. Me congelé, incapaz de moverme, y escuché otra vez su voz, tan clara como si estuviera a mi lado. La voz de mi madrecita santa diciéndome: No, no soy tu madre. Lo que fuera que había estado respondiendo mis rezos no era ella. Pero al responder, al hablarme de nuevo con su voz, me di cuenta de que todo era una burla macabra de algo que definitivamente era maligno y se estaba aprovechando de mí, de mi angustia, de mi dolor, de mi soledad, de mi desesperación, de mi luto. Para cuando entendí eso fue demasiado tarde. Desde entonces, no he estado sola en esta casa. Algo sigue aquí, algo que no quiere irse, algo que se alimenta de mi desesperación. No puedo dormir, no puedo rezar. Solo espero, porque sé que en algún momento va a venir por mí. Es muy curioso, pero cuando estoy triste, lo siento más cerca. Durante las últimas semanas estoy vendiendo aquí más cosas de papelería, cosas que no hay en la tiendota esa de la esquina, aprovechando que quitaron la papelería de don Anselmo. Las ventas me han dado al menos para volver a pensar que no va a faltar para comer. Y mientras menos preocupada estoy, menos siento a eso que anda por ahí, a esa cosa que se hace pasar por mi madre, a la que lamentablemente llamé y ya no supe cómo correr de aquí. El sacerdote me ayuda, pero en el fondo sé que no me cree. Así que, comunidad, si alguna vez sienten la tentación de pedirles algo a sus muertos, recuerden mis palabras. No son ellos los que escuchan. Algo más lo hace. Algo que siempre está al acecho, esperando que le abran una puerta. Y cuando lo hagan, ya no hay marcha atrás. Gracias por continuar por aquí, comunidad RDLN, en este octubre de relatos donde hemos tenido mucha variedad, mucha actividad y muchas oportunidades también de charlar con ustedes, lo que nos tiene extremadamente contentos. De verdad que cada que podemos escucharles de viva voz, que podemos saber lo que significa para ustedes este proyecto, nos anima a que continúe por mucho, mucho tiempo. Y es que sí, todo tiene un principio y un final, pero mientras sigan respondiendo como han hecho hasta ahora, mientras Relatos de la Noche les sirva para escapar por un momento de la realidad, nosotros seguiremos trabajando, contándoles historias, que es lo que más disfruto hacer. Gracias siempre, comunidad, porque todo lo que hoy es Relatos de la Noche, lo es gracias a ti que sigues escuchando. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en todas partes como RDLN Oficial. Y prepárate
porque aún no se acaba el episodio de esta noche. Aún no lo sobrevives. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Siempre me han llamado la atención los temas paranormales. Me recuerdo siendo niño esperando con emoción a que comenzara un programa de radio que me encantaba, donde la gente llamaba para contar sus experiencias. Pero tras la muerte del conductor que escuchaba, ya no volví a hacer lo mismo. Por lo tanto, de manera constante buscaba en YouTube videos de terror o anécdotas de miedo, por lo que me atrevo a decir que soy uno de los suscriptores más antiguos de Relatos de la Noche, por allá del 2014. Han pasado aproximadamente 10 años, por lo que quisiera agradecerte, Uriel, por la constancia que has mantenido en este proyecto desde entonces. También agradezco a la comunidad por ser un grupo de personas respetuosas de las anécdotas que el resto de la comunidad comparte. Si bien a lo largo de mi vida me han sucedido muchas cosas paranormales, han sido sucesos aislados. Algunos de ellos, vistos como un todo, pueden resultar interesantes de contar, pero no dejan a lo mejor de ser un cliché, tal como ver algo con el rabillo del ojo, o escuchar algo en la casa y darte cuenta de que no hay nadie. Así que en este momento les voy a contar la que sí es la experiencia más vívida que me ha sucedido. Una interacción que de hecho duró varios minutos, horas, con algo que no estoy seguro de que pertenezca a este plano. Ya han pasado varios años desde que esta anécdota sucedió, 4 aproximadamente, y hasta ahora se las cuento, ya que por una u otra razón nunca había podido sentarme a escribir con tranquilidad. Era el año 2020, a inicios de febrero si no me falla la memoria. Para ese entonces aún no comenzaba el aislamiento social por la pandemia, aunque ya se tenía conocimiento del COVID. En México aún seguíamos con una vida normal. Parecía que nunca iba a llegarnos. Yo radico en la ciudad de Querétaro, y en ese momento de mi vida me encontraba estudiando la licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC. Este punto es importante ya que las ubicaciones que voy a mencionar siento que tienen mucha relevancia. Incluso para quienes no conozcan la ciudad, les recomendaría, si quieren, localizar las calles en Google Maps. E inició en un día como cualquier otro, iniciando mis clases por la tarde sin mayor novedad. En el transcurso de la tarde nos avisaron que no tendríamos las últimas 2 clases, por lo que en lugar de salir a las 10 de la noche, saldríamos poco antes de las 8. Cuando terminó la última clase del día, eran aproximadamente las 7:50. Esperé a mi mejor amigo como habitualmente lo hacíamos para despedirnos, o para hacer algo, aprovechar la salida temprano, como solíamos hacer de vez en cuando. Estando afuera del salón, inmediatamente nos vimos con mirada de complicidad, y él me ganó en decirme: ¿vamos por una chela o qué? Al fin que es temprano. Y yo le contesté que sí, sin dudarlo. Mi mejor amigo vivía a unos minutos de la universidad, y es que él, al ser foráneo, rentaba un departamento cerca de la escuela, para ser exacto sobre la calle Francisco y Madero, casi esquina con la calle Ezequiel Montes. Para los que conozcan la ciudad sabrán que de un lugar a otro son aproximadamente 10 minutos caminando. Entonces nos dirigimos a su departamento, pasamos por una cerveza para cada quien, y de hecho en ese tiempo acababa de salir una que es básicamente una cerveza clara con limón y sal, con tan solo 2% de alcohol, que fue lo que compramos. Y lo digo porque creo que en lo absoluto lo que sucedió después podría haber sido causado por los efectos del alcohol. Entre la caminata desde la universidad y la parada por las cervezas, llegamos a su departamento cerca de las 8:15. Mientras nos tomábamos la cerveza, platicamos de las cosas que eran de esperarse de un par de universitarios, de maestros, de tareas, proyectos, etc. Nos terminamos la bebida. Vi mi celular y, como faltaban unos 5 minutos para las 9, le comenté a mi amigo que ya era hora de irme, para aprovechar que era temprano y no batallar con los camiones. Y es que ya más tarde pasan muy llenos o tardaban mucho en pasar. Entre que nos despedimos y en lo que bajamos hasta el portón principal, pasaron unos cuantos minutos, por lo que para cuando comienzo a caminar y veo mi celular, yo creo que apenas pasaban de las 9 de la noche. Caminé sobre la calle Francisco y Madero,
Di vuelta a la derecha para incorporarme sobre la calle Ezequiel Montes y así llegar a la parada del camión, que está sobre Avenida Zaragoza. Desde que iba caminando sobre Ezequiel Montes, comencé a notar algo extraño, aunque en mi completo escepticismo jamás iba a relacionarlo con algo paranormal. Lo raro era que aun siendo relativamente temprano y prácticamente ya en el centro de la ciudad, las calles estaban casi vacías, cuando en ese rumbo y a esa hora suele haber mucho movimiento. Las pocas personas que me llegaba a cruzar eran extrañas. Para nada diría que eran una clase de espectro. Solo parecían no ser personas que van saliendo del trabajo o algo parecido. Solo estaban ahí, como expectantes, sucias, desorientadas. Incluso algunas no parecían estar en sus 5 sentidos. Pero no le di importancia, ya que es muy común ver personas sin hogar vagando por el centro de la ciudad. Algunas tal vez confundidas por el hambre, otras tantas por estar bajo la influencia de alguna sustancia. Por lo solitario de las calles y por el hecho de que no llevaba prisa, no volví a sacar el celular ni para ver la hora. Pero considerando la cercanía entre el departamento de mi amigo y la parada del camión, calculo que habré llegado a Avenida Zaragoza a las 9:10 como máximo, pues solo se hacen 5 minutos caminando de un lugar a otro. Y quienes conozcan la zona sabrán que la parada de autobuses a la que me refiero es la del Templo de Santa Rosa de Viterbo. Y ya en este punto sí me causó extrañeza ver la parada absolutamente vacía, por completo. No había ninguna otra persona más que yo, siendo que usualmente hay bastantes personas ahí, a cualquier hora esperando el transporte. Observé a mi alrededor. Pareciera que la ciudad estaba completamente sola. No pasaban vehículos, ni coches, ni transporte público. Dentro de mi lógica pensé, tal vez es muy temprano, ya que las pocas veces que había tomado el camión en esa parada habían sido pasadas las 10 de la noche, y a esa hora sí solía haber bastantes personas esperando. Normalmente yo tomaba el camión en otra parada, sobre la carretera 5 de febrero, en la parada de la UAC. Sin pensar demasiado en el tema, me dispuse a esperar tranquilamente a que pasara algún camión, que por lo menos me llevara 5 de febrero para transbordar, o si pasaba uno que me dejara más cerca de mi casa, pues qué mejor. Pasados un par de minutos, observé por el rabillo del ojo que venía una persona. Volteé y efectivamente venía un sujeto. No le presté atención y me volví a concentrar en ver si se acercaba algún camión. Fue entonces cuando este sujeto se me acercó y me dijo: ¿Qué haces aquí tan solo? Yo conservé la calma, pues no suelo asustarme con facilidad. He conocido y vivido tantas cosas que no suelo ponerme muy nervioso, y en todo caso, siempre es mejor mostrarte tranquilo, en especial si sabes que la otra persona puede tener malas intenciones. En fin, volteé, por lo que entonces pude observarlo con mayor claridad. Parecía un sujeto relativamente normal, desaliñado en su vestimenta, más o menos de mi estatura, de unos 30 años, tez morena, cabello muy corto y una apariencia algo tosca. Le respondí: nada, estoy esperando el camión. ¿Y tú qué tal? ¿Qué haces? Entonces el sujeto me sonrió, mostrando una especie de satisfacción en su rostro. Pero, comunidad, lo verdaderamente perturbador era su sonrisa, pero no por lo macabro, no por la expresión en sí, sino por sus dientes. La forma más fácil de describirlo sería decir que tenía dientes de tiburón, como si todos y cada uno de sus dientes fueran colmillos, o como si los hubiera afilado para tenerlos todos puntiagudos, pero él parecía tener todos exactamente igual, como si fuera alguna especie de modificación corporal, como lo sería hacerse la lengua bífida. Así tenía sus dientes. Como no sabía cuáles eran sus intenciones, o siquiera si era una persona cuerda, y también por respeto, no pude mostrarle desagrado o miedo, así que simplemente quedé expectante a su respuesta.
Tras sonreírme con esos dientes horribles, me dijo: yo estoy buscando quien me acompañe. ¿Quieres irte conmigo? Le respondí que no, que estaba esperando mi camión para llegar a mi casa, y mirando hacia la calle como intentando terminar la conversación. Hubo unos segundos de silencio, y seguía sin haber un alma a la vista. Me volvió a dirigir la palabra, pero ya como intentando una conversación más normal. Me dijo: yo vengo de una fiesta. Estaba tomando con una chava y la tenía sentada en mis piernas, pero se me acabó el dinero. Por eso mejor me fui. Recuerdo que yo simplemente pensé: ¿y a mí qué me importa? Pero no podía ser grosero con un sujeto tan extraño, y más estando completamente solos, por lo que simplemente le di por su lado diciéndole: ah, qué mal, pero así pasa. Entonces me volvió a sonreír, por lo que pude ver nuevamente esos dientes tan extraños, y me preguntó: ¿me veo borracho? no, ¿te ves bien?, le dije. Entonces se me acercó mucho, demasiado, y me dijo: ¿me puedes oler el aliento? ¿Huelo a alcohol? Y abrió la boca, pero como asegurándose de que viera sus horribles dientes. Di un paso atrás y le dije: no creo que pueda darme cuenta. Yo también acabo de tomar. No voy a poder oler el alcohol. Al mismo tiempo que pensaba: este güey está loco si cree que le voy a oler el hocico a un desconocido. Cerró la boca y me dijo: bueno, vamos a seguirla. Yo te invito a la peda y te consigo unas morras. no, gracias. Tengo que llegar a mi casa, le respondí, mientras pensaba que me quería hacer algo, que me acababa de decir que ya no tenía dinero y ahora me quería invitar a tomar. Algo no cuadraba. Volvió a haber un silencio de unos segundos, y para entonces seguía sin haber una sola persona alrededor, ni vehículos, y yo rogaba porque pasara el camión para alejarme de ese tipo. Entonces no te vienes conmigo. Volvió a romper el silencio. Le dije firmemente: no, no iré contigo. Yo me voy a mi casa. Entonces volteé. Por fin venía un camión. Ni siquiera me fijé qué ruta era. No me importaba tener que bajarme en la siguiente parada, pero lo que quería era alejarme de este tipo. Le hice la parada. Mientras el autobús se acercaba, el tipo me preguntó: ¿a poco ese es tu camión? Yo solo le respondí: sí, ya me voy, adiós. Parecía que las cosas extrañas habían terminado, pero no. La noche aún no terminaba. Me subí al camión y al buscar el checador de la tarjeta de prepago me di cuenta de que no tenía. Le comenté al chofer que no tenía efectivo, solo la tarjeta, y me dijo que no me preocupara, que tomara asiento. El autobús iba relativamente vacío. Solo había otras 5 personas aparte del chofer y yo. Sin embargo, al prestar atención a los otros pasajeros, parecía que iba lleno de personas en situación de calle. Con el debido respeto que se merece, personas con las ropas rotas, sucias, se miraban como desorientados. Incluso iba un sujeto de unos 50 años, extremadamente flaco, casi en los huesos, que se iba retorciendo de una manera sumamente extraña y yo pensé que tal vez iba bajo los efectos de alguna sustancia. Decidí no prestar atención. Pensé: me voy a bajar en cuanto pueda. El autobús se siguió por Avenida Zaragoza y pensaba bajarme en la parada, en la esquina con 5 de febrero. Pero esa parada también estaba vacía, por lo que decidí seguir en el bus, bajarme en la parada de la UAC, en la que normalmente tomaba el camión todos los días. Total, ahí siempre está súper lleno de gente. A esta hora ya van a empezar a salir todos de las clases, pensé, anhelando ver personas normales, sentirme a salvo entre la multitud. Llegamos a dicha parada y no había nadie. La parada estaba completamente vacía. Entonces asumí que quizás aún era muy temprano y aún no salía el cúmulo de alumnos,
pues la gran mayoría también sale a las 10, y en mi cabeza, según mis cálculos, no podía pasar de las 9:30. Es decir, llegué a las 9:10 a la parada del templo de Santa Rosa de Viterbo. Considerando la charla con ese sujeto, pudieron haber sido 5 minutos. Luego otros 10 minutos en ese autobús hasta llegar a la UAC. Sí, por muy tarde deberían ser las 9:30. Decidí no bajarme ahí, pero a los segundos pensé que en realidad no tenía idea de dónde iba ese camión. Y aunque quizás pude preguntarle al chofer a dónde iba, estaba ya un tanto confundido, por lo que simplemente me paré para estar listo para bajarme en la próxima parada. Finalmente me bajé en la parada que está en 5 de febrero, esquina con Avenida Universidad. Nuevamente me vi extrañado, pues la parada estaba completamente vacía. Y ahí también suele estar lleno de gente, siempre esperando el transporte. Es una zona un poco más industrial y hay muchos trabajadores que van saliendo del trabajo a esas horas, a esperar el camión. Ya no sabía ni qué pensar, pero por lo menos ya había coches pasando sobre la carretera, lo que me daba un poco más de tranquilidad. Pasaron unos 5 minutos y no pasaba el camión. Pero entonces pasó un coche que se acercó hacia mí. Se pasó un poco y luego se echó en reversa para ponerse a mi lado, justo a mi lado. El vidrio del copiloto se bajó y yo pensé, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién va a estar allá adentro? El vidrio se bajó por completo. Alguien me llamó por mi nombre. Me agaché un poco para ver quién manejaba, mientras escuchaba mi nombre de nueva cuenta, preguntándome qué hacía ahí. Me di cuenta de que era una de mis primas, que de hecho vive bastante cerca de mi casa. Perdóname, no había reconocido tu coche. Le dije con una sonrisa nerviosa. Me dijo que me subiera, que me iba a llevar a casa. Ya adentro me preguntó qué estaba haciendo ahí tan tarde. A esa hora ya ni siquiera pasaban camiones. Le dije que cómo creía si había salido temprano, que siempre tomo el camión más tarde, que dejaban de pasar hasta las 10:30. Ella me miró muy extrañada y sin decir nada, solo señaló a la pantalla del coche. Eran las 11:40 de la noche. Incrédulo y con una sonrisa cada vez más nerviosa, le dije que su reloj estaba mal, que eran como las 9:40. Yo estaba completamente seguro de la hora. Según mis cálculos, no había pasado ni una hora de que dejé la casa de mi amigo. Ella me volvió a mirar como confundida y me respondió, yo salgo a las 11 de trabajar y todavía me quedé un rato platicando con una amiga. ¿Cómo van a ser las 9:40? Eso me hizo todo el sentido del mundo, pues es cierto que ella en el turno de la tarde sale a las 11 de la noche, por lo que apresuradamente saqué mi celular y efectivamente, pasaban ya de las 11:40. Tenía varias llamadas perdidas de mi madre. Aún no terminaba de asimilar lo que estaba pasando, cuando entró otra llamada de mi mamá. Me preguntaba cómo estaba, dónde iba, por qué no respondía. No supe qué decirle. Así que para evitar detalles que algo que ni yo entendía, solo le dije que me había quedado con un amigo, que se me había hecho tarde y que no vi las llamadas, pero que no se preocupara, que ya estaba en el coche con mi prima. Tras colgar, mi prima me dijo, ya ves, como no vienes de la escuela, andabas de parranda de seguro. Pero, como yo seguía sin entender cómo perdí 2 horas de mi vida, solo le dije que había ido con un amigo un rato y que luego me tardé en encontrar el camión. Al parecer no le convenció mi respuesta, o notó mi cara de confusión, ya que me volvió a preguntar si estaba bien. Finalmente me dejó en mi casa rozando a las 12 de la noche. Me despedí. Entré y ahí quedó todo. En mi lógica pensé que quizás salí más tarde de casa de mi amigo, lo que explicaría por qué estaba tan sola la ciudad y así quedaría todo, con una explicación bastante razonable. Pero, para no quedarme con la duda, al día siguiente le pregunté a mi amigo si se acordaba a qué hora me fui de su departamento, y él efectivamente
Me confirmó que salí a las 9 de la noche. Yo sé que quizás no es un relato aterrador, pero sí es sumamente extraño. Y hace que me surjan muchas preguntas. ¿Quiénes eran todas esas personas tan extrañas? ¿Quién o qué era ese sujeto de los dientes de tiburón? ¿A dónde me quería llevar realmente? ¿Qué pasó con esas 2 horas que me perdí en el tiempo? ¿Conviví con seres de otro plano o fui yo quien por alguna razón viajó a otro por un momento? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, comunidad. Agradezco su atención. Les mando un abrazo y que tengan una excelente noche, pero, sobre todo, tengan mucho cuidado la próxima vez que salgan de noche y la calle esté extrañamente solitaria.